La figura del Papa parece intocable, un líder para toda la vida. Pero la historia oficial miente. ¿Sabías que muchos pontífices fueron depuestos, encarcelados o forzados a renunciar? Secretos que el Vaticano quiso borrar. Hoy, desenterraremos las historias de 10 papas que cayeron en desgracia. Desde exilios forzados por emperadores hasta renuncias bajo coacción. Prepárense para conocer el lado oscuro del poder papal, donde las intrigas podían derrocar al vicario de Cristo y donde el verdadero destino de un papa podía ser el silencio y el olvido. Lo que estás a punto de ver no lo encontrarás en ningún libro de historia tradicional. 1. Papa Silvestre I. La leyenda de la huida y la persecución romana Silvestre I, 314-335 d.C. É uma figura icônica, conhecido por seu papado durante o reconhecimento do cristianismo pelo Império Romano com o Edito de Milão. No entanto, uma lenda menos conhecida, que o Vaticano preferiria que fosse esquecida, fala de um período sombrio anterior à sua ascensão oficial. Segundo essa narrativa, antes de Constantino abraçar o cristianismo, Silvestre I teria sido forçado a fugir de Roma e viver no exílio secreto durante a brutal persecução de Diocleciano. A lenda o descreve escondido em uma montanha remota, em uma caverna escura e úmida, isolado e vivendo na clandestinidade. Essa fuga e exílio forçado representam uma quebra de regra na imagem de um papa invencível. Ele não era apenas um líder espiritual, era um fugitivo. Embora a história oficial se concentre em sua colaboração com Constantino, essa lenda revela um lado mais vulnerável e perseguido da figura papal, um segredo que o Vaticano, ao longo dos séculos, preferiu ofuscar para manter a narrativa de uma igreja em ascensão gloriosa e sem máculas em seus líderes. 2. Papa Liberio. El Papa exiliado por el emperador. El siglo IV fue una época turbulenta para la Iglesia, marcada por la herejía del arianismo que negaba la divinidad de Cristo. En este escenario, el Papa Liberio, 352-366 d.C., se convirtió en una víctima del poder imperial. El emperador Constancio II, un ferviente partidario del arianismo, exigió que Liberio condenara a Atanasio, el principal defensor de la ortodoxia nicena. Liberio se negó rotundamente a ceder a la presión política, defendiendo la doctrina. Como castigo por su resistencia, el emperador exilió a Liberio de Roma y lo mantuvo prisionero en Berea, Tracia. La iglesia sin papa quedó sumida en el caos, y un antipapa, Félix II, fue instalado en su lugar. Tras años de exilio y aislamiento, Liberio, agotado por la presión y el sufrimiento, firmó una vaga condena a Atanasio para poder regresar a Roma. Este acto, aunque forzado, manchó su reputación y lo convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad papal frente al poder secular. Su exilio y su posterior rendición son un recordatorio sombrío de cómo la autoridad del Papa podía ser quebrada por la fuerza de un emperador, un secreto incómodo en la narrativa de una iglesia infalible. 3. Papa Vigilio. El Papa secuestrado y exiliado en Constantinopla. El Papa Vigilio, 537-555 d.C., experimentó la dura realidad del control imperial sobre la Iglesia, una situación que lo llevó al secuestro y a un prolongado exilio. En el siglo VI, el emperador bizantino Justiniano I, obsesionado con la unidad religiosa y la ortodoxia, intentó imponer sus propias interpretaciones teológicas. Vigilio, aunque inicialmente cercano a Justiniano, se opuso a ciertos edictos imperiales que comprometían la doctrina. Como represalia, Justiniano ordenó el secuestro del Papa en Roma. En el año 545, Vigilio fue capturado por las tropas imperiales y llevado a Constantinopla, la capital del Imperio bizantino, donde fue mantenido en una especie de cautiverio de lujo durante casi una década. Durante este exilio forzado, sufrió presiones extremas para ceder a las demandas teológicas del emperador. Aunque finalmente cedió a algunas de ellas para intentar regresar a Roma, el desgaste físico y mental fue inmenso. Murió en el exilio, en Siracusa, Sicilia, mientras intentaba volver. Su caso es un sombrío recordatorio de cómo la figura papal podía ser manipulada y aprisionada por el poder secular, un secreto de coerción que la historia oficial a menudo suaviza.
4. Papa Juan Dietes, el Papa encarcelado y asesinado. El siglo X fue una era de caos para el papado, a menudo conocida como la pornocracia o el siglo de hierro, donde las familias nobles romanas controlaban la sede de Pedro. El Papa Juan X, 914-928 d.C., fue una figura poderosa y ambiciosa que intentó restaurar la autoridad papal y liberarse de la influencia de la poderosa familia Tusculani. Él mismo era un estratega militar, liderando ejércitos contra los sarracenos. Sin embargo, su independencia y ambición lo pusieron en conflicto con Marocia, una noble romana influyente y despiadada que ya había dominado a varios papas. En el año 928, Marocia, con su hijo Guido, orquestó un golpe de estado. Juan X fue depuesto por la fuerza, arrastrado desde el palacio de Letrán y encarcelado en la lúgubre fortaleza de Sant'Angelo, una prisión temida en Roma. Allí se presume que fue asesinado pocos meses después, asfixiado o envenenado por órdenes de sus captores. Su muerte, envuelta en el misterio y el silencio oficial, fue un brutal recordatorio de la fragilidad del poder papal frente a las facciones romanas. El destino de Juan X es un oscuro secreto que revela la violenta lucha por el control del Vaticano en una de sus épocas más corruptas y sangrientas. 5. Papa Juan XII, el Papa adolescente, deposto y escandaloso. El Papa Juan XII, 955-964 d.C., representa uno de los puntos más bajos en la moral del papado, un período conocido como la pornocracia. Ascendió al trono con apenas 18 años, y su pontificado fue una serie incesante de escándalos que rompieron todas las reglas. Transformó el palacio de Letrán en un antro de excesos, con orgías, juegos de azar y acusaciones de mantener relaciones con numerosas mujeres, incluyendo a sus propias parientes. Era un pontífice que no se preocupaba por la piedad. Su conducta fue tan flagrante que provocó la intervención del emperador Otón I. En el año 963, Otón convocó un sínodo que acusó formalmente a Juan XII de simonía, perjurio, incesto y asesinato. Fue depuesto, un acto extremadamente raro y humillante para un papa. Aunque logró recuperar el trono por la fuerza tras la partida del emperador, su reinstauración fue breve. Juan XII murió de forma repentina y misteriosa en el 964, presuntamente asesinado por un marido celoso. Su deposición por un emperador y su vida de inmoralidad expusieron la profunda corrupción y la fragilidad del poder papal en esa época oscura, un secreto que el Vaticano, a duras penas, pudo contener. 6. Papa Benedicto IX, el papa que vendió y reclamó el papado. La historia del Papa Benedicto IX, 1032-1048, es una de las más vergonzosas y caóticas del papado, marcando un punto de extrema corrupción. Este pontífice, que ascendió muy joven, trató la sede apostólica no como un cargo sagrado, sino como una propiedad personal negociable. Su transgresión más flagrante fue la simonía descarada, la compraventa de dignidades eclesiásticas. En 1045, cansado de las intrigas romanas y deseoso de casarse, Benedicto IX vendió el papado por una suma considerable a su padrino, quien se convirtió en Gregorio VI. Este acto, sin precedentes por su descaro, ya era una ruptura total con cualquier norma. Sin embargo, su retiro fue breve. Arrepentido de su decisión o quizás impulsado por la ambición, regresó a Roma y reclamó el papado, sumiendo a la Iglesia en un cisma con múltiples papas simultáneos. Su conducta errática y la anarquía resultante provocaron la intervención del emperador Enrique III, quien lo expulsó definitivamente. La historia de Benedicto IX es un secreto que la Iglesia preferiría borrar, un testimonio de la profunda degradación y los tumultos que podían llevar a un papa a ser forzado a dejar su cargo, una y otra vez. 7. Papa Gregorio VI, el papa que compró el papado y fue exiliado. La historia del Papa Gregorio VI, 1045-1046, es una paradoja. Su ascenso al papado fue resultado directo de uno de los mayores escándalos de simonía. Compró el cargo de su predecesor, Benedicto IX, quien deseaba casarse y ceder el puesto.
La intención de Gregorio, sin embargo, era noble. Quería limpiar la Iglesia de la corrupción rampante que asolaba Roma y restaurar la dignidad del papado. Irónicamente, para acabar con la simonía, él mismo la ejerció. Aunque su objetivo era loable, el acto de comprar el papado era, en sí mismo, una violación flagrante de las reglas canónicas. Esta transgresión, sumada al caos de 3 papas simultáneos en Roma, Benedicto IX, Silvestre III y el propio Gregorio VI, llevó a la intervención del emperador Enrique III. En el Sínodo de Sutri, 1046, Gregorio VI fue depuesto y exiliado a Alemania, acusado de simonía. Su caso es un secreto irónico del Vaticano. Un papa que intentó salvar a la Iglesia de la corrupción, pero fue expulsado y olvidado por su propia solución pecaminosa, demostrando que el fin no justifica los medios para la Iglesia. 8. Papa Celestino V, el papa que renunció y murió en cautiverio. El Papa Celestino V, 1294, es una de las figuras más trágicas y singulares de la historia papal. Era un anciano monje ermitaño, Pietro del Morrone, conocido por su vida austera y su profunda piedad en una cueva. Fue elegido papa inesperadamente tras un prolongado cónclave. Sin embargo, su inexperiencia en la política vaticana y su manipulación por poderes externos lo llevaron a una decisión sin precedentes: la renuncia voluntaria al papado el 13 de diciembre de 1294. Este acto, el primero de su tipo en la historia, fue una ruptura radical con la tradición de que el papa gobernaba hasta la muerte. Su sucesor, Bonifacio VIII, un jurista ambicioso, vio en Celestino una amenaza a su legitimidad. Temiendo que sus enemigos lo usaran para crear un cisma, Bonifacio ordenó que el anciano expapa fuera encarcelado. Celestino V fue recluido en la lúgubre torre del castillo de Fumone, una fortaleza aislada en las montañas. Murió en cautiverio en 1296. Años después, la exhumación de su cuerpo reveló un agujero sospechoso en su cráneo, alimentando la teoría de que fue asesinado por orden de Bonifacio VIII. Su historia es un secreto sombrío sobre cómo incluso la humildad puede ser vista como una amenaza al poder, y cómo la Iglesia puede encarcelar y silenciar a quienes se interponen en su camino. 9. Papa Gregorio XII. El papa que renunció para acabar con el cisma. El siglo XIV y principios del XV fueron una de las épocas más caóticas para la Iglesia, conocida como el Gran Cisma de Occidente. Durante décadas, el mundo católico estuvo dividido con la presencia de 2 e incluso 3 papas simultáneos, cada uno con su propio colegio cardenalicio y base de apoyo, reclamando ser el legítimo sucesor de Pedro. En 1409, Gregorio XII, 1406-1415, era uno de esos papas en Roma, pero había otro en Aviñón, Francia, y un tercero fue elegido en Pisa. Para poner fin a esta vergonzosa división que amenazaba con destruir la unidad de la Iglesia, se convocó el Concilio de Constanza. Este concilio presionó a los 3 papas para que renunciaran. Gregorio XII, aunque inicialmente reacio, demostró una inusual sabiduría y humildad. En 1415, a sus 88 años, renunció voluntariamente al papado, un acto monumental de sacrificio por la unidad. Su renuncia, aunque forzada por las circunstancias y el concilio, fue una ruptura radical con la tradición de no abandonar el trono papal. Su acto abrió el camino para que un único papa, Martín V, fuera elegido, acabando con el cisma. Un secreto de poder. A veces, ceder el trono es la única forma de salvarlo. 10. Papa Benedicto XVI, el papa que renunció por falta de fuerzas. Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, fue papa de 2005 a 2013. Su pontificado, marcado por un profundo intelecto y una defensa férrea de la doctrina, culminó con una decisión que rompió con una tradición de casi 600 años: su renuncia voluntaria al papado el 11 de febrero de 2013. Fue el primer pontífice en hacerlo desde Gregorio XII en 1415, un acto que conmocionó al mundo y generó un precedente histórico. Benedicto XVI justificó su decisión alegando falta de fuerzas físicas y mentales para el cargo, sintiendo la inmensa carga del puesto en un mundo con rápidos cambios. Sin embargo, su renuncia, en un mundo acostumbrado a que los papas gobernaran hasta la muerte,
abrió un sinfín de especulaciones y teorías. Hubo presiones internas, o descubrió algo que lo forzó a retirarse. Su acto de libertad, aunque revolucionario, dejó al Vaticano con dos papas vivos, uno emérito y otro en funciones, una situación inédita que cambió para siempre la percepción de la irrevocabilidad del pontificado. Benedicto XVI rompió la regla no por escándalo, sino por una decisión personal que demostró la humanidad y la vulnerabilidad del cargo papal en la era moderna. Hemos desenterrado historias que la Iglesia, a menudo, prefirió silenciar. De papas exiliados por emperadores, a aquellos que vendieron el papado, o fueron forzados a renunciar bajo la sombra de la intriga. La figura del pontífice, que parece intocable, ha sido en muchas ocasiones el epicentro de luchas de poder tan brutales que ni la santidad del cargo pudo protegerla. Estas narrativas, llenas de coerción, ambición y sacrificio, nos recuerdan que el Vaticano es un escenario donde lo divino y lo humano se entrelazan de las formas más complejas y, a menudo, más oscuras. Cada uno de estos pontífices, en su caída o su renuncia forzada, dejó un legado de secretos que el tiempo ha intentado borrar. Pero la verdad, como siempre, encuentra un camino para salir a la luz, revelando una faceta de la historia papal que muy pocos conocen. Pero las intrigas del Vaticano no terminan con los papas caídos. ¿Qué otros secretos ocultan sus archivos más profundos, capaces de cambiar la historia que conocemos?